Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, con este video iniciamos una serie de propuestas en las cuales vamos a ir avanzando con la materia, ¿m? No solo a través de lo que son los trabajos, sino bueno, a partir de apuntes que se van a ir indicando y bueno, como recién les decía, a través de estos videos que también se van a ir subiendo al Classroom. Antes quiero comentarles algo. Al Classroom se subió un video de rectoría, que es muy importante que lo vean, porque ahí hay algunas eh, condiciones que enmarcan de cómo se va más o menos a trabajar este cuatrimestre en este periodo, bueno, que ya sabemos nos tiene bastante complicados. Pero bueno, la idea es poder seguir transmitiéndole la información y que ustedes tengan la posibilidad de ir a través de la lectura de los contenidos, ir entendiendo la materia para, bueno, después llegar a la posibilidad de lo que puede ser un examen final. ¿Mm? Así que bueno, arrancamos con este primer video de seguridad social. La idea es, bueno, tratar de entender qué es esto de la seguridad social. La humanidad siempre se manejó a través de, digamos, escalas sociales, valga la redundancia, en las cuales siempre hubo élite, siempre hubo gente que de bajos recursos, en donde, bueno, eran generalmente las personas que se dedicaban al trabajo duro, lo que en su momento se conocía como los esclavos. Y bueno, esta gente evidentemente vivía como podía, muy diferente a cómo vivían aquellos que tenían la posibilidad de tener una condición de vida mucho más importante y mucho más segura, que en su época fueron los reyes, los feudos. Bueno, siempre las clases sociales estuvieron mezcladas en estas cuestiones y en donde uno padecía y otro disfrutaba. Todo esto, bueno, sabemos que la historia de la humanidad cambió. ¿M? Y ese cambio comenzó en su momento con una famosa revolución, la Revolución Francesa, 1792, en donde ahí la burguesía fue la que tomó el mando porque estaba cansada de precisamente la opresión de la oligarquía. Entonces quiso más o menos llevar a la sociedad a un equilibrio, ¿no? A un equilibrio más sano y a un equilibrio en donde todos pudieran tener cierta igualdad en determinadas cuestiones. Bueno, a partir de ahí fueron surgiendo determinadas situaciones que fue modificando la conducta social, sobre todo en Occidente, y hasta que llegamos a nuestros días. ¿No? Nuestros días en donde tenemos en la mayoría de los países un sistema de seguridad social, lo que permite que todo el mundo tenga posibilidades de tener beneficios cuando no están en condiciones de abordarlos por sí mismos. Para esto uno podría decir que puede definir cuáles son las cuestiones de la seguridad social. Ustedes piensen que en Argentina es un país muy joven. Calculen que de 1810 a la fecha, ¿cuánto pasó? 210 años más o menos. Una democracia o una nación de 200 años es prácticamente un bebé. ¿Mm? Sabiendo que hay democracias de 500 años, 400 años, nosotros tenemos 200 años de existencia como nación independiente. Y evidentemente, si bien avanzamos mucho, así como mucho avanzamos, también tenemos todavía cosas o caminos por recorrer. Eh, Dentro de todo ese aspecto, consideramos que lo que es seguridad social, Argentina es uno de los países más avanzados. ¿Mm? Argentina tuvo un momento culminante en donde la seguridad social tuvo una especie de explosión, ¿m? De explosión social, que fue a partir de 1945,
más de uno de ustedes habrá escuchado a través del relato de sus padres, en esa época, 1945, que fue el gobierno de Perón. ¿Mm? Perón fue un militar que, bueno, se devino a político y que a partir de ahí fue presidente de los argentinos y en su primera presidencia generó muchos recursos relacionados con lo que es la seguridad social, ¿no? Eso después lo vamos a ver después un poquito más adelante con una actividad y una lectura que es interesante conocer, ¿no? Que es interesante conocer. Después se puede haber desvirtuado, se puede haber, no sé, sucedido cosas en el camino, pero lo importante es que hubo un momento en Argentina en donde se le prestó atención a aquellos que menos tenían y que en realidad como sociedad uno siempre tiene que tener esa visión, ¿no? Eh, digamos que cuando uno gobierna tiene que gobernar para todos, no gobierna solamente para una parte. Bueno, eh, en ese sentido, a partir de 1945 hubo una visión más macro de la sociedad y se incorporó o se incorporaron determinadas normas o leyes que involucró a mucha gente que hasta ese momento no tenía acceso a un montón de cosas que otras personas sí tenían simplemente por pertenecer a otro estrato social. ¿Está bien? Pero bueno, más allá de eso, de lo que es la historia argentina, es importante saber qué es la seguridad social o a qué nos referimos cuando hablamos de la seguridad social. Hoy por hoy uno sabe, o por lo menos de haber leído el diario o escuchado el noticiero, que hay muchos procesos en los cuales, o beneficios en los cuales, mucha gente desposeída puede acceder a determinadas cuestiones, ¿no? La famosa AUH, Plan Progresar, el Plan Procrear, bueno, todos esos aspectos que están relacionados con la seguridad social, es decir, aquellos que por determinadas causas no pueden acceder por propio desempeño, la seguridad social hace que a través de incentivos puedan llegar a lograr determinados objetivos. Así planteado me parece muy noble. Después el proceso o lo que ocurre en el medio ya es una cuestión que queda a criterio de los gobernantes, cómo manejan esas situaciones. ¿Está bien? Pero bueno, volviendo un poco a lo que es la seguridad social, uno puede decir que es un conjunto de medidas destinadas a garantizar en la sociedad una protección adecuada contra ciertos riesgos o eventos bioeconómicos. Hoy precisamente estamos padeciendo un evento bioeconómico. Y ustedes pueden ver cómo la seguridad social se desplegó en Argentina precisamente ¿para qué? Para evitar resultados negativos en este evento bioeconómico. ¿Por qué bioeconómico? Bueno, evidentemente, hay un virus dando vuelta que nadie conoce, que surgió y que, bueno, tiene una capacidad de desarrollo muy violenta que no da tiempo por ahí a los procesos normales que este tipo de microorganismos necesiten para poder atacarlos. Es decir, es tan rápida su propagación que prácticamente no se da abasto. Y bueno, económico, ¿por qué? Porque está todo paralizado. Es decir, esta situación de cuarentena hace que precisamente no haya flujo de dinero. Al no haber flujo de dinero, o muy poco flujo de dinero, evidentemente hay muchas cosas que económicamente están empezando a resquebrajarse. Esta situación hace que precisamente, como decía, la seguridad social esté atenta, ¿no?, en alarma, luz roja, y que toda en general salga a cubrir esas necesidades. Ya vieron que desde el gobierno hubieron determinados decretos de necesidad de urgencia, en donde, bueno, se frenaban los aumentos de determinados productos, algunos servicios no se pueden cortar, en fin,
en materia laboral, los despidos, bueno, un montón de situaciones de emergencia que tuvieron que dispararse precisamente para evitar un colapso. Esto tiene que ver con esta red de protección que tiene la seguridad social. En este caso, bueno, el gobierno central tomó las riendas, pero también los otros organismos relacionados con lo que es la seguridad social están acompañando este tipo de decisiones. Ahora bien, en tiempos normales, ¿quién tiene derecho a la seguridad social? Bueno, el derecho a la seguridad social es un derecho universal. Ya que es un conjunto de normas jurídicas que regula la protección de las contingencias sociales. Es decir, cuando hay un problema hay que solucionarlo, no importa quién ni cómo. Y en esos casos, dentro del derecho a la seguridad social, hay elementos muy puntuales, como puede ser la salud, la vejez y la desocupación. Tenemos en cuenta que estos tres vértices hacen que si la seguridad social no está a pleno atendiendo estas situaciones, hay algo muy importante: la capacidad productiva de un país desaparece. Porque el trabajador, si no tiene salud, si está desocupado y si no tiene los beneficios que correspondan, evidentemente se va a transformar en una persona improductiva. Y un país hoy por hoy no funciona sin producción. ¿Se entiende? Por eso es importante esto del derecho a la seguridad social, porque es una malla de sostén, una malla que permite que la actividad se mantenga, y si hay alguna alteración en alguno de estos vectores o en estos vértices que yo mencioné, pueda actuar precisamente como una forma de contención. Evidentemente la seguridad social es algo que, digamos, está fundamentada, basada en determinados principios. No es una cuestión antojadiza que un día alguien se levantó y dijo, bueno, a partir de ahora le vamos a poner seguridad social a todo el mundo. No, es algo pensado, es decir, a ver de qué manera lo podemos hacer, cuáles son las características que tiene que tener esto de la seguridad social, y una de las principales características es la solidaridad. ¿Y esto qué quiere decir? Que la sociedad es responsable respecto de las contingencias que pueda sufrir cualquiera de sus integrantes. Hoy viene un ejemplo clásico, hoy viene bien el ejemplo. Se está pidiendo, por ejemplo, a todo el mundo que mantenga la cuarentena. ¿Qué significa? Que en este caso, hoy por hoy, la sociedad es responsable de la contingencia que puedan sufrir cualquiera de sus integrantes. ¿Qué significa? Que si yo no hago la cuarentena, pongo en riesgo la salud del otro. ¿Se entiende? Entonces, a partir de ahí, digamos, hay que tener un principio solidario que bien está manifestado por los medios de comunicación. Es decir, si yo me cuido, te estoy cuidando a vos, y si vos te cuidás, me estás cuidando a mí. Entonces, eso es una manera de ver de qué manera la solidaridad social actúa sobre el resto de los integrantes. Con respecto a lo que es otro punto de lo que puede ser la solidaridad, podemos decir que, por ejemplo, uno cuando trabaja, ustedes saben, cobran su sueldo, pero de su sueldo hay determinadas retenciones, ¿no? ¿Qué son los aportes provisionales? Bueno, esos aportes provisionales precisamente es un aporte que hace la sociedad precisamente para cubrir las necesidades de otros que no pueden aportar. ¿Está bien? Ahí podemos ver otro ejemplo muy puntual de lo que es la solidaridad. Otra cosa,
Subsidiariedad. ¿Qué significa subsidiariedad? Esto significa que el sistema o los sistemas de seguridad social tienen como que obligar al Estado a que no abandone su responsabilidad de cubrir las posibles contingencias que pueda llegar a sufrir cualquiera de los individuos. ¿Y qué se busca con esto? Lo que se busca es subsidiar o reforzar a aquellos sectores que más necesiten. Aquellos sectores que son más vulnerables, el Estado tiene obligación de cubrir esas necesidades. No los puede abandonar. ¿Tá? Otro elemento a tener en cuenta es la universalidad, que significa que todos tienen derecho a eso. Es decir, todos los individuos y grupos que integran una sociedad tienen derecho a la seguridad social. Eso es un derecho indiscutible. Debe ser integral también. La cantidad de prestaciones que tiene que dar tiene que ser la justa y necesaria para la cantidad de beneficiarios que necesitan de eso. Y tiene que ser también equilibrado, porque esto también depende de decisiones. Porque a veces sucede que uno amplía el número de prestaciones, pero se reduce el número de beneficiarios. Y a veces lo contrario, se amplía la cantidad de beneficiarios y se restringen las prestaciones. Entonces, en ese juego de oferta y demanda también hay que tener determinado criterio con respecto a las decisiones que hay que tener en esto de esta integralidad, que tiene que ser integral esto de la seguridad social en cuanto a los beneficios. Otro de los principios de los cuales la seguridad social se basa es que todos los individuos tienen que tener igual cobertura. Está obligada la seguridad social a que todos tengan la misma cobertura. La única condición que deben tener es que estén en igualdad de circunstancias. Es decir, si todos están bajo una misma situación, todos reciben el mismo beneficio. ¿Se entiende? Igual recuerden lo que dijimos anteriormente, ¿no? Es decir, la integralidad. Hay que decidir también a dónde va y a quiénes va. ¿Está bien? Ejemplo, inundados. Una persona puede estar inundada, pero vive, no sé, en un departamento o en un edificio y se inundó, no sé, el sótano. Y otra persona que vive, no sé, en un pueblo con calles de tierra y la inundación le llegó hasta el techo. A ambos le correspondería el colchón y si uno lo ve desde el punto de vista inundado, sí. Ahora, consideremos que el beneficio de ese colchón es mucho más potable, precisamente, que le quepa a esta persona que tiene inundada la casa hasta el techo que aquella que tiene un beneficio y se inundó el sótano. Ambos están inundados, pero hay alguien que necesita la presencia del Estado mucho más fuerte que otro. Esto está relacionado precisamente con esto de las prestaciones, a quién va dirigido. Hay que pensar bien también dónde van a ir todos esos elementos. Esto de la seguridad social también tienen que tener en cuenta que tiene que haber una unidad de gestión. Esa unidad de gestión tiene que casi ser autárquica, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, el ANSES es una entidad autárquica, tiene su propio
legislación, tiene su propio organigrama, tiene una estructura administrativa, una estructura financiera. De hecho, a veces el gobierno recurre a fondos del ANSES para cubrir determinadas cuestiones financieras que tiene. Bueno, es importante esta unidad de gestión. ¿Por qué? Porque al haber unidad de gestión no depende o no tiene que tomar decisiones esperando que las decida otro, sino que ante la emergencia directamente actúa. ¿Está bien? Y bueno, así como están estas cuestiones, uno muy importante, que creo que hasta fue tema de evaluación, es la irrenunciabilidad. ¿Está bien? Es decir, en este sistema participamos todos los que están en condiciones de participar. Es decir, todo trabajador activo realiza sus aportes. Y eso es irrenunciable. Uno no puede entrar a trabajar y decir, no, bueno, a mí no me descuentes para seguridad social, no me descuentes para jubilación. No, si uno empezó a trabajar, esos aportes sí o sí los tiene que hacer. No puede decidir si hacerlo o no. Son irrenunciables. ¿Está bien? Bueno, todas estas características precisamente es lo que hace a lo que es la seguridad social. Seguridad social que es mucho más amplia, y con el trayecto de la materia vamos a ir viendo algunos aspectos que hoy están muy metidos en la sociedad, precisamente porque, bueno, cuestiones económicas llevaron a que el país tenga que actuar en esto de la seguridad social de una manera mucho más contundente. Bueno, chicos, los voy dejando, nos veremos en los próximos videos, vayan haciendo las actividades y bueno, hasta otro momento. Saludos.